Porque luego de un cruce de datos entre el Ministerio Público y Gendarmería, un informe señaló que actualmente hay 53 personas detenidas por incidentes derivados al estallido social. Vamos a conocer las reacciones finalmente a la entrega de este número, a cómo se llegó, y vamos a tomar contacto con Ivo Goit. Hola Ivo, ¿cómo estás? Cuéntanos finalmente, claro, cómo se llegó a un número de consenso. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Informe que se entregó justamente cuando en el Congreso se está tramitando el proyecto de la ley de indulto en el Senado, que recordemos que pasó su primera etapa en la Comisión de Constitución siendo favorable, y aún no tiene fecha, eso sí, para ser visto en sala, en la votación de sala del Senado. Todo esto tiene que ver porque este informe, el que tú detallas, del Ministerio Público, cruzando datos con Gendarmería, llegó hasta la Comisión de Constitución justamente mientras se está viendo este tema en el Senado. ¿Qué dice este informe? Finalmente lo que se hizo a solicitud desde el Senado fue que el Ministerio Público y Gendarmería cruzara datos a raíz de un informe específico de una asociación de familiares de detenidos a causa de hechos ocurridos durante el estallido social. Eso cifraba a los detenidos en 806 personas. Que quisieron comprobar desde el Senado qué tan así eran estos números, y es por eso que se le pidió a Fiscalía y a la Gendarmería que también pudiesen hacer este cruce de datos. Se hizo este cruce de datos y finalmente dio como resultado final una actualización del número de personas detenidas según los datos de Gendarmería y de Fiscalía, eso hay que ser muy claro, y que sí cifra en 53 personas finalmente las que están privadas de libertad actualmente. 7 de ellas están cumpliendo efectivamente pena privativa de libertad, y los otros 46 están bajo el régimen de prisión preventiva. Todo esto, por supuesto, es uno de los temas más sensibles que dejó, por supuesto, los meses posteriores al estallido social. Esta fecha se cifra, la fecha de los detenidos, hasta mayo del año 2021, un tema muy sensible que ha causado bastante preocupación en familiares. Tampoco hay un consenso claro en las autoridades y en los mismos políticos acerca de la calificación de presos políticos, que ha sido una de las principales discusiones que se ha dado a raíz de este proyecto de indulto. Es por eso que hoy día, cuando se conoció este informe de Gendarmería y de Fiscalía, no fueron pocas las reacciones que suscitaron finalmente a este número total. Para muchos estos números no calzan. Por ejemplo, hay algunos que dicen que han llegado a más de 8.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante este periodo, por lo que efectivamente hay sentencia con solo 3 de ellas, lo que dice que relaciona que no creen en estos números. Para otros, por parte del gobierno, por ejemplo, Matilde, no existen los presos políticos, y para el gobierno dicen es muy difícil situar en números, ponerle números a las personas que están detenidas, porque en Chile no existen presos políticos. Hacer un catastro, tener un solo registro, se les hace muy complicado según el gobierno, al no existir, según ellos, la categoría de presos políticos en nuestro país. También los que, por otro lado, hay algunos que dicen que hay que buscar un consenso, una fórmula para establecer finalmente quiénes finalmente podrían optar a este proyecto de indulto. Está todo bien revuelto, y esto le viene a dar un ingrediente más, por supuesto, este número de Gendarmería y de Fiscalía. Te invito a revisar algunas de las declaraciones del día de hoy. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a este tema, y también Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acerca de lo difícil que ha sido para ellos poder tener esta cifra. Dicen que las vienen pidiendo, Matilde, desde febrero del año 2020, y aún se les hace muy difícil poder conseguir un consolidado total. El gobierno concuerda en que en Chile no hay presos políticos. El gobierno concuerda de que las personas que están privadas de libertad cometieron delitos, que algunos de ellos pueden ser en el contexto, ¿cierto?, de manifestaciones, pero delitos al fin y al cabo. Por lo tanto, por eso creo que cuesta tanto clasificar el número, porque como no existe la categoría de preso político en Chile, entonces, bueno, muchas veces hay, ¿cierto?, una discordancia en los números. Nosotros el 18 de febrero del año 2020 pedimos al Estado de Chile, particularmente al Ministerio del Interior, claridad en las cifras. Nos ha causado un enorme daño que hasta el día de hoy estemos debatiendo cuál es la cantidad de personas que fueron detenidas y sujetas a prisión preventiva a partir de la crisis social. El Instituto quiere que todo lo que diga relación con personas privadas de libertad en torno a la crisis social sea un debate que se acabe en términos de cifras y de datos, y que derechamente, bueno, planteemos políticas públicas, nuevas leyes que enfrenten los problemas de fondo.
Entonces, Matilde, el primer filtro que se hace es a través de este informe de la agrupación de familiares de detenidos de presos de la revuelta, como se llama esta agrupación, que se cifraba en 806 personas. A esto, el Ministerio Público y Gendarmería recibió otros informes de otras agrupaciones también, y de ahí se hizo el primer corte, el primer filtro. Dentro de ese primer filtro, según la información que emana desde el Ministerio Público y Gendarmería, dice que había personas que estaban repetidas ahí, y hay muchas a las que no se les podía por sistema buscar, por ejemplo, el RUT. Muchos de ellos no fueron ingresados en Gendarmería. Lo que hizo ese primer filtro entonces fue eliminar a todas esas personas y empezó a bajar la cantidad. Entonces llegaron a un número cercano a 290 personas, pero muchas de esas personas ya habían cumplido su régimen de, por ejemplo, prisión preventiva o el tiempo que tuvieron que estar detenidos, por lo que ahí quedan estos 53 finalmente, que son, como te contaba, 7 que están efectivamente cumpliendo una pena privativa de libertad y los otros 46 que se encuentran en prisión preventiva. Durante esa prisión preventiva, por supuesto, ha habido también bastante polémica porque hay unas que se han extendido en el tiempo, y eso es la principal preocupación que hay desde los parlamentarios hasta los familiares también, y a las distintas agrupaciones que defienden estos casos por el tiempo extenso de la prisión preventiva, y que ha sido parte de los principales análisis y debates al interior del Congreso. Es por eso que pudimos seguir conversando con más personas el día de hoy acerca de estos números, a saber qué les parecía. Estuvimos conversando con algunos convencionales constituyentes que han sido muy activos en las causas por los presos del estallido social, Manuel Boldarsky de la Lista del Pueblo, también con la diputada Carol Cariola, y también con Jaime Fuentes, quien es vocero de la agrupación de familiares de presos de la revuelta. Te invito a revisar sus impresiones. Muchos de ellos les causó sorpresa estos números y dicen que hay que trabajar para lograr un consolidado que sea, que deje tranquilos y también contentos a las familias y también a las personas que están privadas de libertad en estos momentos. Te invito a revisar estas declaraciones. Me da vergüenza ese número. Chile es un Estado que se acostumbró a la violación masiva, generalizada y gravísima de los derechos humanos de las personas. Hay grupos políticos que están acostumbrados a creer que algo si parece es, y aquí en Chile lo que parece no es. En Chile existen alrededor de 8.000 denuncias, 8.000 denuncias ante la Fiscalía por violaciones a los derechos humanos, y hay 3 sentencias. Eso se llama impunidad. Me parece irrisorio, porque no fueron 56 personas las que fueron detenidas y se mantienen hasta el día de hoy, son muchas más. Llevan ya casi 2 años, algunos de ellos en prisión preventiva, lo que está fuera de todo marco legal aceptable. Y esa es una de las razones también por la que durante todo este proceso se ha demorado tanto el poder llegar a un criterio común para poder determinar quiénes son. Los familiares tienen una voz que es autorizada. Gendarmería tiene una voz que sin duda también tiene elementos que entregar. Pero en esto hay que llegar a un acuerdo. No se puede dar por cerrado el número en lo que Gendarmería ha establecido. Yo tengo la impresión de que acá hay un criterio que también es político. El que el gobierno se siga negando a la existencia de presos políticos de la revuelta, al menos a nosotros nos parece insólito. No hemos tenido conocimiento de los criterios que se han utilizado por parte del Ministerio Público en el informe que ha entregado a los senadores, ni tampoco hemos tenido acceso a este documento. Por lo mismo lo estamos solicitando para poder contrastarlos con nuestros catastros. En cuanto al indulto, es importante recalcar que este es para todos y todas quienes tengan procesos derivados del estallido social, y no solo para los que estén en prisión preventiva o hayan sido condenados, por lo cual la maniobra de la Fiscalía de informar solo a los que están en recintos penitenciarios es precisamente para disminuir los posibles beneficiarios e inducir a error y a un pensamiento equivocado en parte de la opinión pública. La libertad de los presos y presas políticas de la revuelta es un imperativo democrático mínimo. Ahí lo escuchamos, Matilde, y por supuesto la principal preocupación, los principales problemas que va a tener esta tramitación es criterios, porque por ejemplo para el gobierno su criterio es que no hay presos políticos. Lo que hace eso es prácticamente anular también los criterios que piden desde las agrupaciones de familiares o de los parlamentarios que quieren que el proyecto de indulto vea luz verde en el Congreso, y mientras ese criterio no esté establecido y se sienten todos a como aunar criterios, va a ser muy difícil finalmente establecer cuántas personas se encuentran privadas de libertad actualmente. Entonces es un problema de criterios que ya han pasado 2 años y no se ha solucionado. Esperemos que en algún momento exista estos criterios que finalmente puedan dar también la tranquilidad a los familiares y también privar de libertad a las personas que efectivamente cometieron delitos durante el estallido social. Así es. Ahora hay una cosa ahí,
Lo que se establece es que son detenidas personas producto de la revuelta. Ya no se les está llamando presos políticos, solamente el gobierno ahora ha dicho que no existen presos políticos, pero ni siquiera desde las agrupaciones de familiares lo están denominando así, precisamente para que no se les ponga esa significación. Pero claro, más allá de cómo se denominan, es muy complejo establecer criterios que logren dejar conformes a ambas partes. Así que vamos a seguir revisando noticias, me imagino, de este tema. Que estés muy bien, gracias, Ivo. Que estés muy bien.